Entonces, muy buenas tardes con todos, amigos, amigas. Qué gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes. Espero que no se cansen de mi cara, porque la vieron ayer mucho rato y ahora también. Y seguramente pasado mañana también me van a ver. Pero bueno, en todo caso, pues, para mí es un gusto estar acá con ustedes. Como les decía ayer, para CISPAL es un privilegio el tener este curso con ustedes, en el que están participando compañeros de varios lugares, básicamente de Bolivia, pero también hay algunos compañeros de Centroamérica, lo cual nos agrada muchísimo. Y les damos la bienvenida. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema que tiene una vital importancia y nosotros hemos creído que es importante, es bueno el que podamos empezar este curso definiendo algunos conceptos que muchas veces creemos que los tenemos al alcance de la mano, pero dejamos de ver particularidades, muchas veces por el uso que hacemos de ellos y otras veces porque no nos sentamos a pensar en lo que significa cada una de las cosas. Pero este curso tiene un propósito, digamos, el propósito es que aparte de aprender algunas técnicas digitales, de manejo de medios digitales, ¿no es cierto? Y herramientas digitales, aparte de eso, tiene también una perspectiva dentro de lo que es la planificación, cómo hacer un proyecto, cómo desarrollarlo, cómo plantearlo, cómo pensar este proyecto. Entonces, nosotros creemos que el pensar ese proyecto, el plantearlo, el desarrollarlo, pasa en buena parte por el hecho de, o la necesidad más bien, de tener claros algunos conceptos, que como les decía muchas veces los dejamos de lado. Son conceptos que los vimos probablemente en la universidad, pero que la pregunta que yo me hago es cuántas veces reflexionamos mientras estamos trabajando en estos conceptos. Entonces, este curso también es bueno para retomar esa reflexión de lo que son estos conceptos y poder mirar esta teoría como una base para poder planificar de mejor forma nuestro trabajo, para poder desarrollar proyectos, para poder desarrollar estrategias, para poder desarrollar planes de trabajo, que son lo que nosotros hacemos diariamente. Ustedes, muchos de ustedes están trabajando, según nos contaban ayer, en algunos proyectos que tienen, primero, una vinculación directa con la comunidad, ¿no es cierto? Con las comunidades que con las que ustedes viven. Tienen una vinculación directa, eh, afectan a a esas comunidades, el trabajo que ustedes hacen. Eh, si es que es desde los municipios o si es que es desde los proyectos específicos que se desarrollan, siempre estamos, pues, teniendo a la comunidad enfrente y hablando con ella. Estamos dialogando con la comunidad en el mejor de los casos. A veces no dialogamos con la comunidad y dialogamos entre nosotros sobre la comunidad y actuamos sobre la comunidad. Y eso puede ser grave, ¿no es cierto? En determinado momento. Eso puede ser complicado, puede desvalorizar a la propia posibilidad de establecer este relacionamiento, ¿no es cierto? Entonces, empecemos la charla de esta tarde con un concepto específico, ¿no es cierto? Vamos a trabajar ahora. Hemos preparado este material que nos puede ayudar un poquito a la explicación, ¿no es cierto? Y déjenme, voy a poner acá. Correcto, a ver. Veamos qué pasó. Ya. Mm, No se deja compartir. A ver, vamos a ver qué es lo que pasó. Sí estabas compartiendo, Panchito.
Sí, pero no estaba compartiendo, no se abre el cuadro que estoy queriendo compartir. Ah, ok. Ahí estamos. Ahí está. Ustedes ven una pantalla con comunicación para la transformación local. Sí, es tu presentación, Pachito. Ok, ok, muchas gracias, Tati. Vamos a aprovechar también que está Tati aquí y más luego, si es que ustedes tienen preguntas sobre la plataforma, le aprovechamos a Tati que nos está acompañando ahora. Esta presentación que ustedes ven ahorita, justamente la tienen en su plataforma, ¿no es cierto? Si ustedes entran a la clase de hoy día, va a estar ahí algún material que yo les he puesto para que ustedes puedan tener algunas referencias. Y entonces está esta presentación también. Pero bueno, vamos entonces a arrancar con lo que nos corresponde. Es importante, les decía, el poder trabajar con algunos conceptos. En este taller vamos a trabajar sobre lo que es el proceso de comunicación, específicamente, ¿no es cierto? Pero partamos de pensar qué es comunicación. A ver, pensemos con ustedes, ayúdenme a pensar ustedes. ¿Quién me quiere decir qué es comunicación? Cualquiera de ustedes, levante la mano o prenda su micrófono y vamos a empezar a dialogar. Es importante que ustedes tengan participación en esta clase. Si no hay participación, se van a aburrir muchísimo y yo les voy a dar un discurso y en una hora vamos a terminar. Entonces, más bien, participen ustedes y ayúdenme a desentrañar el concepto que queremos encontrar. ¿Qué es para ustedes comunicación? ¿Quién me quiere contestar eso? A ver, no veo manos por ahí. Aquí, Verónica Rocha. Ok, Verónica. Prende tu micrófono, por favor, y dinos, ¿qué entiendes tú por comunicación? Bien, buenas noches a todos y todas. Bueno, comunicación es sociabilizar o tratar de comunicar ya sea una información, un problema o una charla también entre Ujú. dos personas o varias. Muy bien, sociabilizar, tratar de establecer una conversación, un diálogo entre dos personas o varias. Rigoberto García, ¿qué nos dices tú? ¿Qué es comunicación? Prende tu Bueno, micrófono. Eso. comunicación es poner alguna idea en común. Muy bien, poner en común. ¿Qué significaría esto de poner en común? Poner en común alguna idea con alguien. Entonces ahí estaríamos empezando a establecer una comunicación. Muy bien, ok. ¿Alguien más quiere opinar? Sonia, a ver, Sonia, escuchemos de Sonia. Ay, Sheila. Puta, solo fue a buscar unas pastillas. A ver, Sonia. ¿Te escuchamos a ti, Sonia? Sonia, tu micrófono está cerrado. Sonia Chungara. Ahora ¿Está? sí, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Habla nomás. Sí, le decía, primeramente buenas noches. Para mí la comunicación es un proceso mediante el cual existe un emisor y un receptor que establecen una conexión en un momento, ¿no? Y además en un espacio determinado. Pueden intercambiar ideas, pueden ¡Ey! compartir Puta también las madre. ideas e ¿Cómo no te información. vas a meter? Sigue, por favor. Sí, ya, ese es mi concepto para mí. Ya dijiste. Muy bien. Les vamos a Ay, pedir a los compañeros que por favor mantengan los ya micrófonos calmate, vos deja cerrados. de bloquear. Mantengan los micrófonos cerrados porque no nos permiten dar la clase. Al compañero Gustavo Arias tiene el micrófono prendido. Me parece que está con el niño y el niño no nos deja escuchar. Por favor. Ok. Listo. Entonces vamos a continuar. Miren qué interesante lo que se ha dicho aquí. Se ha dicho que comunicación es entrar en comunidades, es ponerse en común. Nos han dicho que comunicación también es
tratar de establecer una relación que puede ser entre dos personas o más personas, un diálogo, una conversación. También nos ha dicho que comunicación es la relación entre el emisor y el receptor. Miren aquí tenemos un tema bien importante para escudriñarle un poquito. Porque si es que nos ponemos a pensar, la comunicación es un proceso, como alguien dijo, correcto. Pero veamos un poquito en detalle algunos conceptos que nos pueden servir. Por ejemplo, decimos que la comunicación es, naturalmente, la acción consciente de intercambiar información. Alguien nos decía ya esto de tratar de conversar, de dialogar. Esto es intercambiar conversación, ¿no es cierto? Información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Es decir, nosotros nos relacionamos, nos comunicamos para conocer algo, para conocer cómo piensa alguien, para conocer qué es lo que nos puede contar el otro y a su vez para nosotros contarle al otro, ¿no es cierto? La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales, ¿no es cierto? Tenemos tres categorías de sujetos que intervienen en la comunicación. Los seres humanos, a través del lenguaje o porque poseemos el lenguaje, podemos comunicarnos. Los organismos vivos, a través de la biosemiótica, esta relación celular que se da, que permite una comunicación también en un organismo vivo, ¿no es cierto? Y los dispositivos de comunicación habilitados, es decir, la cibernética, esto que vemos del computador, la posibilidad de conectarnos a través del espacio cibernético, ¿no es cierto? Y entonces tenemos estas posibilidades de comunicarnos. Pero también vemos en un sentido general que la comunicación es la unión, el contacto entre seres vivos y se puede definir como el proceso mediante el cual se comparte información y se interrelacionan estos seres vivos. Compartimos información y nos interrelacionamos. Su propósito objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea. Fíjense qué importante que es esto, ¿no es cierto? Porque la comunicación, que era esta relación entre el emisor y el receptor, como alguien lo describía, tiene un propósito, tiene un objetivo, ¿no es cierto? No es gratuita, no es de gana que nos comunicamos, ¿no es cierto? Estamos comunicándonos para poder desarrollar una acción de informar, para generar acciones. Esa información nos genera acciones y reacciones. Crear entendimiento, nos ponemos de acuerdo o nos ponemos en desacuerdo, ¿no es cierto? Pero sobre todo, cuando nos comunicamos, tratamos de transmitir cierta idea que nosotros tenemos. Queremos incidir en la otra persona con la idea que tenemos. Comunicarse es entrar en comunión, como decía algún compañero o compañera, ¿no es cierto? Que es abrir un espacio para compartir entre dos o más personas o grupos. Es este espacio de comunión en donde compartimos. Cuando ustedes están en su comunidad, cuando estamos jugando con los niños, estamos, por ejemplo, en la familia, establecemos un espacio de comunión. El momento que nos sentamos a comer y podemos charlar, por ejemplo, estamos conversando padre y madre con los niños, con la abuela, con el tío. Entonces estamos haciendo un espacio en común, un espacio de comunidad que nos permite interrelacionarnos. Entonces todo eso es en efecto la comunicación. Pero la comunicación cumple ciclos en los que intervienen diversos elementos. Y aquí es importante porque nosotros somos profesionales de la comunicación, ¿no es cierto? O sea, trabajamos con la comunicación. Entonces nosotros tenemos la obligación como profesionales de la comunicación de manejar los instrumentos que forman parte de la comunicación y de comprender cómo se cumplen estos ciclos
en los que intervienen diversos elementos para que se pueda producir la comunicación. Entonces, a partir de ello, tenemos un proceso de comunicación que tiene unas características específicas. Tiene escenarios como los que estamos viendo, la formación económica y social, la vida cotidiana, y tiene un relacionamiento entre otros elementos como el emisor, el perceptor, el código, el mensaje, los medios, los recursos, el referente, en fin, la organización social. Son elementos que forman parte de este proceso de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, vamos a tratar de analizar en su conjunto lo que son este proceso de comunicación y cuáles son los elementos que forman este proceso de comunicación, ¿no es cierto? La formación económica y social es un primer elemento que tenemos. A este elemento lo vamos a describir como un gran escenario. Es el escenario mayor donde se produce la comunicación. Es decir, imaginémonos, por ejemplo, una región determinada, ¿no es cierto? Tiene una forma específica de funcionar, tiene unas características específicas, ¿no es cierto? Tiene una forma de gobierno, tiene una religión, su población profesa una o varias religiones, tienen una historia cultural estas personas, ¿no es cierto? Y entonces viven en un mismo territorio, ¿no es cierto? Y este es el gran escenario que tenemos. Pero diríamos que la formación económica y social es la manera como se articulan las instancias económicas, productivas, ideológicas, políticas y culturales en una sociedad determinada dentro de un territorio determinado. Es decir, este gran escenario en donde pasa la comunicación, en donde nos comunicamos todos, donde nos comunicamos autoridades con la población, donde se comunican los dueños de los medios de producción con los dueños de la fuerza del trabajo, por ejemplo, donde se comunican entre las comunidades, donde se comunican entre los sectores sociales, los obreros, los trabajadores, los empresarios, tienen formas de comunicación en este escenario grande que nos da características específicas justamente para que podamos comunicarnos. Entonces tenemos a la formación económica y social como este gran escenario, este gran teatro donde se produce la comunicación. En este gran escenario se producen diversas relaciones sociales y de producción que se dan en medio de la coexistencia de modos de producción y de intereses diversos. ¿Qué queremos decir con esto? En un país, en una nación, existen diversas formas de relaciones sociales, ¿no es cierto? De relaciones sociales y de relaciones de producción. Por ejemplo, en Ecuador es común encontrar, por ejemplo, y creo que en Bolivia no será muy diferente, pueblos y nacionalidades indígenas que tienen unos procesos particulares, ¿no es cierto? O sea, ellos son así como ellos son. El resto de la nación puede ser diferente, pero ellos son de esta forma. Tienen un relacionamiento entre ellos específico. Incluso aquí en Ecuador, por ejemplo, hay cierta normativa que les protege y que está generada por ellos mismos, ¿no es cierto? Como puede ser la justicia indígena, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una forma de regular sus relaciones, ¿no es cierto? Pero además existen diversas relaciones de producción también, no solamente relaciones sociales, sino relaciones de producción. Entonces, por ejemplo, en nuestros países hay quien es dueño del capital, y siendo dueño del capital es dueño de las empresas, y siendo dueño de las empresas es dueño de los medios de producción, de las fábricas, de la tierra, ¿no es cierto? La fábrica, la tierra, son medios de producción. Entonces,
hay personas que tienen propiedad sobre eso y hay otras personas que tienen propiedad sobre su fuerza de trabajo. Entonces, una cosa en este escenario de la formación económica y social, de una forma se relaciona quien es dueño de los medios de producción y de otra forma se relaciona quien es dueño de la fuerza de trabajo. Esta situación va determinando que tengamos, aparte de diferentes relaciones sociales, puede ser relaciones desiguales en la sociedad. Unos tienen más posibilidades que otros, ¿no es cierto? Y eso va determinando una forma de relacionarnos. Entonces, en ese sentido, es importante tomar en cuenta ese proceso de comunicación. Por ejemplo, es común en nuestros países ver que el dueño de un medio de producción, el dueño de una fábrica, de un banco, ¿no? El dueño de una gran hacienda, tiene más posibilidades de ser dueño de un medio de comunicación. Y de hecho, los capitales de la banca, de la industria, de la agricultura, están vinculados a la propiedad de los medios de comunicación. Entonces, las radios son de los empresarios, los periódicos son de los empresarios, ¿no es cierto? Y entonces eso va determinando que en el proceso ¿no es cierto? En el relacionamiento y en este proceso de comunicación, en ese escenario, tengan mayor posibilidad quienes tienen acceso a la propiedad de los medios que quienes no tienen acceso a la propiedad de los medios. En nuestros países hay una lucha desde hace muchos años, por ejemplo, para que se pueda democratizar el espectro radioeléctrico, es decir, la distribución de frecuencias para las emisoras de radio, ¿no? En Bolivia hubo un proceso muy intenso, muy importante, cuando los mineros, por ejemplo, reclamaban las emisoras de radio para poder ellos tener una participación en la discusión social, ¿no es cierto? No era de gana que querían los mineros la propiedad sobre algunas emisoras. Querían tener la posibilidad de ser escuchados y de que su voz tenga sentido en la nación boliviana. Acá en Ecuador pasa lo mismo y en muchos otros países pasan las mismas cosas. Hay procesos en nuestros países donde se está llevando adelante, digamos, procesos para contar con regulación, con legislación que permita una democratización de los medios de comunicación, por ejemplo. En el Ecuador, por ejemplo, una de las regulaciones que se emitió en el 2013 establecía que los dueños de los bancos no podían ser dueños de medios de comunicación, porque el banquero tiene que ser banquero, el banquero no puede ser periodista, ¿no es cierto? Porque teniendo el banquero el banco, ¿no es cierto? Y teniendo un medio de comunicación podría tener una incidencia que está orientada hacia los intereses de su banco en la sociedad. Y eso puede generar una situación desigual, ¿no es cierto? Ejemplos hay muchos en América Latina y en el mundo, y en Bolivia y en Ecuador también, que nos hablan de esas diferencias que existen y que están dentro de este escenario que es la formación económica y social. Entonces, recapitulando un poquito, esta formación económica es el escenario mayor donde se produce la comunicación. Es el país, es la nación, es la región, ¿no es cierto?, donde se hace comunicación de una forma, ¿no es cierto? Es la manera cómo se articulan las instancias económicas, productivas, ideológicas, políticas y culturales en la sociedad que está dentro de ese territorio, que está dentro de esa nación, de ese país, de esa región, ¿no es cierto? En la que hay diversas relaciones sociales y de producción que se dan en medio de la coexistencia de modos de producción y de intereses diversos. Entonces, bien, en la medida que existe eso, existen, digamos, posibilidades para que se dé un proceso de comunicación. Luego tenemos un segundo escenario, Este segundo escenario es la vida cotidiana. Este es un escenario más cercano. La vida cotidiana. ¿Qué entenderíamos por vida cotidiana? ¿Quién quiere intervenir? ¿Qué entendemos por la vida cotidiana? ¿Quién quiere participar? A ver, por ahí,
Quiero ver alguna mano que se levante. Verónica Rocha. Por favor, Verónica. Y luego Carla. Bien, o sea, la vida cotidiana es lo que vivimos todos los días, el trabajo con nuestros hijos, con la familia, con la sociedad en su conjunto. Exactamente, es la forma como nos relacionamos, ¿no es cierto? Ya en la manera más directa. Ya no estamos hablando de la gran nación, ¿no es cierto? Estamos hablando de cómo nos relacionamos en la familia, en la comunidad, cómo es la escuela, cómo es la iglesia, cómo es el trabajo que nosotros tenemos, Es decir, la vida cotidiana está más apegada a nuestro cuerpo. Carla, por favor. Muy buenas noches. Sí, exactamente como lo comentaba la anterior colega. Bueno, sí, el diario vivir es eso, ¿no? Nuestra cotidiana, lo que hacemos todos los días, desde que nos podemos levantar hasta lo que ya nos vamos a dormir, ya sea el del trabajo, la familia, es todo lo que vamos realizando en nuestros días. Así es. Pero bien, hay que tomar, si ustedes tienen razón, pero hay que tomar en cuenta ciertas especificidades, ¿no es cierto? Primero que es el escenario, como ustedes han dicho, más cercano para la comunicación. Es lo que más cerca a nosotros está. Es nuestra vida de todos los días, cómo la vivimos, ¿no es cierto? Carol también quiere intervenir. Vamos a ver que intervenga Carol y luego continuamos. Dinos, Carol. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, el proceso de comunicación, bueno, donde yo entiendo, ¿no? Esa interacción diaria que vivimos, ¿no? Con la sociedad, cada uno de nosotros, ese proceso, en el momento que interactuamos con una o con varias personas. Así es. Esa es la vida cotidiana, ¿no es cierto? Este pequeño escenario, este lugar en el que nosotros estamos actuando y nos interrelacionamos con las otras personas. Decíamos que es el escenario más cercano para la comunicación. Es donde se expresan las relaciones sociales de la familia, la comunidad, el barrio, la escuela, la iglesia, el lugar de trabajo, ¿no es cierto? Ahí es donde nosotros tenemos nuestras rutinas, nuestras prácticas. La cancha de fútbol, por ejemplo, donde vamos a hacer deporte, ¿no es cierto? Es un escenario de nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Vamos a la tienda del barrio a comprar pan en la mañana y saludamos con la vecina y le preguntamos cómo está el niño, ¿no es cierto? Y tenemos una relación, es parte de nuestra vida esa señora que nos vende el pan, ¿no es cierto? Y entonces eso nos permite tener un relacionamiento, ¿no? Un relacionamiento que es de una manera, que puede ser un relacionamiento horizontal, pero que en otros momentos puede ser un relacionamiento vertical, de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Porque, digamos, si en el trabajo yo voy a trabajar y el dueño de la fábrica, ¿no es cierto? Primero que está en una oficina que está allá desde arriba mirándome, ¿no es cierto? Entonces, yo no tengo el acceso directo a él para poder comunicarme, ¿no es cierto? Entonces, él, en cambio, tiene la posibilidad de decirme desde arriba lo que él quiera, pero no tiene la obligación de escucharme, ¿no es cierto? En cambio, yo sí tengo la obligación de escucharle a mi jefe en esa relación, ¿no es cierto? Entonces, esa vida cotidiana puede tener también desigualdades, ¿no es cierto? Puede establecer relacionamientos desiguales, relacionamientos que pueden incluso caer en una práctica de poco democrática, ¿no es cierto? Una práctica poco democrática, donde no tenemos el suficiente acceso a decir las cosas. En la propia familia, fíjense, cuando el papá manda a callar al hijo, ¿no? Le dice, tú te callas porque yo estoy hablando. Miren qué desigual es ese relacionamiento. Y eso que estamos en la misma familia, ¿no es cierto? Que estamos en el mismo, con las mismas condiciones. Pero el padre es autoritario o puede ser autoritario, ¿no es cierto? Muchos padres no son autoritarios. Entonces, cuando un niño quiere hablar, se le permite, se le pregunta, se le promueve que hable. Entonces, ahí se establece una relación mucho más horizontal, mucho más dialógica, ¿no es cierto? Y eso permite un flujo de comunicación mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces, estos son escenarios en donde se define
la calidad del flujo de comunicación. ¿Hay una mejor calidad en la comunicación o hay una mala calidad en la comunicación? Entonces, estos son temas que nosotros cuando establecemos, cuando analizamos el proceso de comunicación, tenemos que mirarlos. Porque, por ejemplo, si es que yo, por ejemplo, voy a hacer un trabajo en donde necesito establecer un diálogo con los vecinos de la comunidad, porque se está haciendo un mal manejo de los desechos sólidos, por decir algo, la basura. La gente bota la basura donde quiera, no hay un cuidado para mantener limpia la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, yo me propongo establecer un mecanismo de comunicación para convencer a los vecinos de que tomemos acciones para evitar que la comunidad esté desordenada, esté sucia, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a procurar, naturalmente, pensar en qué momento es mejor hablar con la comunidad. Entonces, veo cuál es la rutina de la comunidad. En la familia, ellos están reunidos cuando comen esto, ¿no es cierto? En el barrio puede haber ciertas acciones cuando hacemos una minga. Mire, cuando hacemos una minga puede ser interesante hablar con los compañeros de la comunidad sobre el tema de la basura, ¿no es cierto? En la escuela, a través de los niños, nosotros podemos tener algunos mensajes que nos pueden ayudar a que lleguen los mensajes positivos a la casa para el cuidado, para evitar la contaminación con la basura, ¿no es cierto? En la iglesia, de pronto, nosotros podemos convencerle al curita de que en el sermón nos hable sobre la necesidad de cuidarnos de la basura, ¿no? Y, en fin, yo voy escogiendo, entonces, dentro de este escenario y de acuerdo a las rutinas que tiene la gente, voy escogiendo la forma como quiero decirle a la gente las cosas, en qué momento, cuándo, ¿no es cierto? Y utilizando qué recursos para decirle, a través de qué medio le voy a decir, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que conocer las rutinas de la gente. Por ejemplo, yo conozco que, por ejemplo, los campesinos en Ecuador, a la madrugada se levantan, prenden su radio mientras toman algo de alimento antes de salir al trabajo. Entonces, esa es una hora muy importante, entre las 5 y 6 de la mañana, que salen los campesinos a trabajar en el campo, están escuchando la radio. Entonces, yo puedo pensar que esa rutina me puede ser favorable para yo dirigirme a ese grupo cuando necesito dirigirme a ese grupo, ¿no es cierto? Cuando necesito establecer comunicación con ese grupo. Pero también ese grupo de campesinos puede decir, necesitamos organizarnos con los campesinos, ¿no es cierto? Entonces, como todo el mundo está oyendo la radio a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Cuando todos los compañeros están oyendo la radio a las 5 de la mañana, hablemos por la radio a las 5 de la mañana para invitar a los compañeros a que nos reunamos para la organización. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en cómo estas dinámicas de la vida cotidiana son las que pueden mejorar la calidad de la comunicación. Y en todo caso, son rutinas y son especificidades que yo como comunicador debo tomarlas en cuenta permanentemente para poder actuar sobre la realidad de la comunidad, de los vecinos, de la población a la que me interesa dirigirme, ¿no es cierto? Entonces debo conocer a esa población, conocer sus rutinas, conocer su vida cotidiana, porque en esa vida cotidiana está el mejor escenario para la comunicación. Este es el escenario que define el carácter de los códigos y el uso de determinados canales y recursos comunicacionales. Efectivamente, ¿no es cierto? Los códigos son fundamentales, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa si es que yo en una zona aymara estoy hablando en castellano nada más? Estoy desperdiciando un código que puede ser fundamental en esa zona, ¿no es cierto? En esa zona hablan en aymara y entonces quizás lo que es mejor es que yo hable con ellos en aymara. Acá en Ecuador, por ejemplo, tenemos zonas en donde la población habla shuar, ¿no es cierto? Y entonces, si es que yo tuviera la posibilidad de dirigirme en shuar a la población, pueda tener un efecto mucho mayor, ¿no es cierto? Y entonces, eso es parte de los códigos, ¿no es cierto? Los códigos que tenemos, digamos.
Y los canales y recursos, a ver, decíamos la iglesia puede ser un buen canal, la escuela puede ser un buen canal, ¿no es cierto? La tienda del barrio puede ser un buen canal, ¿no es cierto? Pero también puede ser un buen canal la radio o la televisión o mandar mensajes por WhatsApp en el teléfono digital que tenemos ahora, el teléfono inteligente, que casi todo el mundo usa en las comunidades o muchas personas están usando en las comunidades de teléfono. En algunos lugares no, porque hay justamente estas diferencias de las que hablábamos, pero cada vez es más masivo el uso del celular. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. En el Ecuador tenemos 17 millones de habitantes y tenemos 25 millones de teléfonos celulares activos. Entonces, hay mucha gente que tiene más de uno, ¿cierto? Hay algunos que no tienen ninguno, pero hay mucha gente que tiene más de un teléfono, ¿no? Y en todo caso, esto nos da una medida de que el teléfono celular puede ser un gran mecanismo para transmitir información a la población. Entonces viene el tema de las redes sociales, el Facebook, el Instagram, ¿no es cierto? El TikTok, es decir, las diferentes redes sociales que nos permiten comunicarnos, que nos permiten estar enterados de cosas. Incluso con la familia nos comunicamos. A veces nos enteramos de cosas de la familia por el Facebook o por el WhatsApp, ¿no es cierto? Tenemos un grupo familiar en el WhatsApp que se comunica permanentemente y que tiene la posibilidad de emitir un mensaje. Si es que alguien quiere interrumpirme, levanta la mano, quiere preguntar alguna cosa en medio de lo que yo estoy hablando, por favor, hágalo, porque esto más conversadito es mejor, ¿no es cierto? A ver, Rigoberto, por favor. Sí, adelante, Bueno, Rigoberto. sí, lo que quería comentar en la cotidianidad están las redes sociales, pero también lo que ha pasado es que nos ha separado también a la vez. En algún momento en la cena, en el almuerzo, todo el mundo, todos los hijos, los papás tienen celulares y están cada uno con su celular. Y bueno, nos hemos separado en lo más cercano. Pasa por momentos. Así es. O sea, ese es un hecho totalmente real, ¿no es cierto? O sea, que también pasaba con la televisión, si ustedes se ponen a pensar. Muchas veces estábamos reunidos en la casa y todo el mundo estaba viendo la televisión y no estábamos conversando entre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, estos medios que pueden servirnos para comunicarnos, también pueden crearnos situaciones de incomunicación. Esa es una gran verdad. Ruth, por favor, ¿qué nos quieres decir? Claro que sí, buenas noches. Bueno, respecto al uso de las redes sociales, en la actualidad la tecnología, pues con la experiencia que yo tengo con el trabajo, ha ayudado mucho en el tema de informar a la población, a manejar una imagen institucional y a informar el trabajo, informar, ¿qué se puede decir? Comunicados, tantas cosas que se realizan dentro de una institución el uso del WhatsApp, por ejemplo, está permitido el uso de la página social a través del Facebook, ha llegado a tener una aceptación grande por decirle, en el mundo litigante. Yo trabajo en el área de judicial, entonces me ha ayudado harto a elevar información hacia la población acerca de los servicios, acerca de las noticias que pueda generar el ámbito judicial, acerca de capacitaciones, acerca de las modificaciones. Yo sí, realmente estamos explotando mucho este tema de las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el WhatsApp más que todo. Entonces, sí, desde ese punto de vista de saber manejar estas redes sociales, pues ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho a informar a la población, a llegar a la población, a llegar a varios sectores con temas generales, ¿no? Con temas de interés a diferentes sectores, ¿no?
Así es. Ahora, lo que no debemos perder de vista es que la red social es un canal que tenemos, ¿no es cierto? Un importantísimo canal que nos puede conectar con mucha gente, pero no es lo único que pasa en el proceso, el disponer del canal. Tenemos que tener el mensaje, los contenidos, qué le queremos decir, ¿no es cierto? ¿Cuándo debemos decirlo? ¿Para qué me sirve? ¿No es cierto? Y entonces esa combinación es la que puede hacer que ese medio sea mucho más útil, mucho más práctico. Soledad, por favor. Muy buenas noches. Como hablábamos de la comunicación, yo pienso que, bueno, se ha mencionado, ¿no? De que es un intercambio de enseñanzas, de aprendizaje. Entonces, yo pienso que en la vida cotidiana es donde más se aprende, ¿no? Es donde más se aprende de la familia, del trabajo. Entonces, considerar también que es un proceso, ¿no? De enseñanza, aprendizaje, ¿no? Es algo importante de considerar. Correcto. Oscar Mamani. Te escuchamos. Apagaste el micrófono. Prende el micrófono, Oscar. Ahora sí, ¿no? Ahí. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Buenas noches, saludos desde Chayapata. Bueno, en la vida cotidiana, como acaban de mencionar muchos colegas, compañeros, las redes sociales hoy en día han invadido bastantemente. Yo mismo, mi experiencia de trabajar es por vía WhatsApp y Zoom. Y le contaría que el primer día que he empezado con la vida cotidiana de hacer radio, por ejemplo, por las redes sociales, tenía una audiencia de 5 asá, pero hoy ya tengo más de 100, llegando hasta los 200, ¿no? La audiencia que tengo en las redes sociales. El WhatsApp ha sido también un medio más importante para mandar mensajes, textos, mandar información, ¿no? Que sean, que lleguen legalmente con contenido adecuado, con contenido de hacer que se pueda tener, hacerse información. Para que pase. ¿No? Y dentro de la vida cotidiana, creo que las redes sociales están creciendo y han crecido bastantemente y es un apoyo que nosotros como comunicadores, periodistas, deberíamos aprovechar. Nada más, gracias. Gracias, gracias, Oscar. Emiliano, ¿querías hablar tú también? Sí, en realidad soy Sergio, pero estoy utilizando el tablet de mi hijo. Sergio, entonces, Sí. ok. Cámbiale tu nombre para que podamos registrarte también. Grover, un momentico. Cierra tu micrófono, Grover, porque no nos dejas escuchar. A ver. Adelante, Sergio. Creo que pueden bloquearle desde allí, del administrador. Sí, estoy intentando eso, pero lo vuelve a abrir. Ok, adelante, Sergio. Quería decir que, bueno, si bien los medios estos nuevos medios, ¿no? De las redes sociales nos han permitido ampliar el público, la llegada, creo que también es importante considerar que se puede construir comunidad a partir de estos nuevos medios, ¿no? Creo que eso es también importante, ¿no? Y saber qué es lo que necesitan informarse ellos y no solamente hacer como se hacía en los medios, como en la radio o en la televisión, que sea solamente unidireccional, sino que ahora se puede ir de ida y vuelta, digamos, ¿no? Esto creo que es también súper importante considerar eso. Sí, sin duda, eso es muy importante lo que tú acabas de decir y es justamente algo que nos ayuda a definir este escenario de la comunicación, este escenario más cercano que es la vida cotidiana, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros tenemos medios tan importantes, tan útiles, que pueden convertirse en muy útiles, como por ejemplo el WhatsApp, estos medios digitales que nos permiten una rápida comunicación, que nos permiten, por ejemplo, entregarnos un video, ¿no es cierto? Yo me puedo grabar un video ahorita y le mando a mi mamá y le digo, mamita, estoy bien, mira, estoy sanito, estoy gordito, estoy de tal manera, así que no te preocupes por mí, ¿no es cierto? Ya, listo. Ha sido muy útil el medio de comunicación ese, ¿no es cierto? Ahora, lo importante es cómo nosotros vamos a usar esos medios. ¿Cómo los vamos a usar? ¿Cómo vamos a hacer
que la gente tenga una utilización adecuada de esos medios para entrar más en comunidad, para construir más comunidad. Lo que tú decías hace un momento, estos medios nos pueden ayudar a construir comunidad, ¿no es cierto? Nos pueden ayudar, como alguien también decía, a separarnos, a individualizarnos, pero nosotros podemos emplearlos para generar más comunidad, para generar espacios más en común, para entrar en la vida cotidiana de las personas y tener una posibilidad más de dialogar, de intercambiar, de informar, de decir lo que yo pienso y de escuchar lo que el otro piensa, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante. Pero no solamente las redes sociales, otras cosas que teníamos desde antes también nos pueden servir en ese sentido, ¿no es cierto? La reunión que tenemos en la escuela, nos reunimos los padres de familia y hablamos de los problemas de los niños, por ejemplo. O se reúnen los niños y hablan de los problemas de los padres también, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, hay todas estas prácticas que pueden darse. Entonces, sumar estas posibilidades que tenemos en la vida cotidiana de comunicarnos nos pueden permitir construir una comunicación más armónica, una comunicación más equilibrada, donde tengamos ida y vuelta, ¿no es cierto? Donde tengamos una posibilidad de dialogar, no solamente de decir, sino de dialogar, que es mucho más importante para cuando uno quiere construir una comunidad. ¿Bien? Entonces, el gran escenario de la vida cotidiana, este escenario más cercano para la comunicación. Luego tenemos como elemento del proceso la fase de emisión, ¿no? Lo que nosotros llamamos la fase de emisión. Alguien nos decía el emisor. El emisor es una parte de la fase de emisión. Fíjense, porque la emisión es todo un mecanismo, ¿no es cierto?, que no solamente depende del emisor, sino que es una fase porque intervienen diversos subelementos en esto. El emisor, por ejemplo, es un emisor que está activo, es un emisor activo, ¿no es cierto?, que está en una situación determinada. Este emisor forma parte o ocupa un lugar en las relaciones sociales de producción. Por ejemplo, él es un empleado del banco o es un trabajador de la fábrica o es el dueño del banco, ¿no es cierto? Entonces, como emisor, él está en una situación específica, ¿no es cierto?, que se da por su vida cotidiana, que se da por las relaciones económicas y sociales que veíamos antes. Pero entonces, él está en una situación. Por eso vamos a hablar más bien de una fase antes que de una persona que está emitiendo un mensaje, que sería el emisor en sí mismo, ¿no es cierto? Este emisor que ocupa este lugar en las relaciones sociales y de producción tiene una pertenencia de clase, él tiene una pertenencia de clase, tiene una formación, ¿no es cierto? Responde a esa formación ideológica y política que tiene, porque los seres humanos somos así nos generamos como seres humanos. Tenemos nuestras preferencias, tenemos nuestras potencialidades, ¿no es cierto? Y tenemos nuestro lugar y nuestra forma de ver el mundo, ¿no es cierto? Entonces, esa forma de ver el mundo también es la que hace que construyamos de una forma determinada los mensajes que nosotros ponemos a circular. Entonces, un emisor emite los mensajes de acuerdo a sus intereses, lo que quiere decir que el emisor tiene intereses. Claro, si el emisor forma parte o tiene un lugar en las relaciones sociales de producción, evidentemente va a tener un tipo de intereses, ¿no es cierto?, que puede ser económicos, políticos, ideológicos o culturales, ¿no es cierto? El emisor emite mensajes acordes a su capacidad de lectura e interpretación de la realidad. Yo como individuo tengo una formación determinada. Esa formación determinada me permite a mí interpretar la realidad que tengo en mi entorno de una forma determinada, ¿no es cierto? Yo interpreto esa realidad. Yo veo que hay diferencias en esta realidad. Veo que hay quien abusa y quien es sometido en esta realidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo percibo de esa manera la realidad, voy a emitir mis mensajes acordes
a esta capacidad que tengo de interpretar la realidad y de entender la realidad, de leer esa realidad. Yo como emisor voy a discriminar los medios y los recursos que voy a emplear para emitir el mensaje. Yo voy a escoger, yo voy a emitir mi mensaje a través de este medio. Voy a ir y voy a hablar en la escuela, o voy a ir y voy a hablar en la reunión del barrio que tenemos en la casa comunal, ¿no es cierto? O me voy a ir a la radio y voy a decirlo. O voy a mandar una carta al presidente de la comunidad para que nos haga caso en este problema que tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo, de acuerdo a la comprensión que tengo de mi realidad, es que también discrimino qué medios voy a usar, cuándo voy a usarlos y por qué y para qué voy a usarlos, sobre todo. Entonces, fíjense ustedes, la comunicación es un proceso, ¿no es cierto? Y entonces esto que decíamos, antes decíamos, por ejemplo, que la comunicación es alguien que emite un mensaje, o sea, un emisor, un mensaje y un receptor. Esas tres cosas eran el proceso de comunicación. Nosotros estamos viendo acá que son mucho más elementos de ese proceso y que mientras mejor conozcamos estos elementos, mientras mejor los podamos descifrar a estos elementos, estamos en mejor capacidad de entender el proceso de comunicación y de establecer una mejor calidad de comunicación. Nosotros que somos comunicadores debemos entender este proceso complejo, ¿no es cierto? Es un proceso complejo. Involucra muchas cosas, pero nosotros debemos comprenderlo porque es nuestra herramienta de trabajo, es nuestra herramienta, digamos, es el campo de trabajo que nosotros tenemos. Es como un médico. Si un médico no sabe anatomía, difícilmente va a poder curar a una persona. Si no sabe cómo funciona el corazón, no puede ser cardiólogo, pues, ¿no es cierto? Entonces, igual nosotros, si somos comunicadores, necesitamos conocer el proceso de comunicación, los escenarios de comunicación, los diferentes elementos que forman la comunicación. Entonces, ahí está la fase de emisión. Con este emisor activo, este emisor en situación, este emisor está en un lugar de las relaciones sociales de producción, que tiene una forma de pensar, una forma, una intención, ¿no es cierto?, en su vida, una intencionalidad en su vida política, cultural. Entonces, tomemos en cuenta eso cuando nosotros analizamos los elementos de un proceso de comunicación en una situación determinada en la que nos toque actuar como comunicadores. El otro elemento es el mensaje, ¿no? Ya habíamos hablado algo del mensaje. A ver, ¿qué es para ustedes un mensaje? ¿Cómo describirían al mensaje como un elemento del proceso de comunicación? A ver, ¿quién nos quiere comentar? Así yo me tomo un poco de agua hasta que alguien se anime a hablar. ¿Qué es lo que es el mensaje? Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Bueno, yo considero que el mensaje es transmitir lo que pensamos, nuestras opiniones, nuestras experiencias con otras personas. Entonces ese para mí sería el mensaje. Ok, el mensaje es lo que nosotros podemos expresar, lo que nosotros construimos para decirle a alguien, ¿no es cierto? Miren, eso es bien interesante, porque el mensaje constituye el contenido mismo de la comunicación. El contenido de la comunicación es esto que yo quiero decir, ¿no es cierto? Esto que la gente debe conocer. Ese es el contenido mismo de la comunicación. Es lo que quiere transmitir y posicionar el emisor en el perceptor. Es decir, cuando yo soy emisor, construyo un mensaje, le doy una forma a ese mensaje, construyo una narrativa para ese mensaje, una forma determinada al mensaje, de manera que pueda llegar adecuadamente al perceptor y el perceptor pueda asumirlo
positivamente. Es decir, yo puedo posicionar en el perceptor lo que quiero transmitir, ¿no es cierto? Es decir, este es el mensaje que tiene que entrar justo en el pensamiento y en la forma de ver la vida del perceptor para que pueda significarle algo a ese perceptor, para que le pueda cambiar algo, para que le pueda ayudar a entender mejor algo, ¿no es cierto? Y entonces yo construyo el mensaje como emisor de tal manera de que pueda ser ese mensaje posicionado en el perceptor. ¿Bien? El mensaje refleja los intereses del emisor, como habíamos dicho. Si yo soy dueño de un medio de producción, de una hacienda, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a decir a los trabajadores algo que tiene que beneficiarme a mí, que beneficia mis intereses, que está de acuerdo con mis intereses. Porque yo construyo ese mensaje con la forma que tengo de ver la vida. Y si es que yo soy dueño de una hacienda, ¿no es cierto? De una gran producción ganadera, entonces yo voy a mantener esos intereses latentes en lo que yo estoy expresando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si un gran ganadero va al Parlamento Nacional, al Congreso Nacional, a proponer una ley para la defensa de la ganadería, ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo sus intereses de por medio en ese hecho, ¿no es cierto? Es decir, él no está poniendo una ley para que la leche sea más barata para la gente. Él está poniendo una ley para que la ganadería pueda fortalecerse y ellos puedan tener mayor ingreso, ¿no es cierto? Es decir, en términos generales. Entonces yo emito mis mensajes de acuerdo a los intereses que yo tengo, ¿no? De acuerdo a los intereses que yo tengo. Los políticos, por ejemplo, emiten sus mensajes de acuerdo a los intereses de ellos. Cuando quieren ganar más votos, cuando quieren ganar la simpatía de la gente, ¿no es cierto? Por ejemplo, un mensaje puede ser que organice una gran fiesta popular para que la gente tenga simpatía conmigo, por ejemplo. Ese es un mensaje, nos está dando un mensaje ahí, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma nosotros tenemos la posibilidad de emitir mensajes que van a representar los intereses que nosotros tenemos. Los mensajes responden a la capacidad de lectura y comprensión de la realidad del emisor. Es decir, cómo yo veo la realidad, cómo comprendo la realidad, ¿no es cierto? Y entonces de esa forma o basado en eso es que yo emito mis mensajes. Si es que yo creo, por ejemplo, que el estado de situación de nuestra sociedad está bien, yo gano dinero, yo tengo poder, entonces quiero que sea así mismo, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que estoy viviendo en una sociedad justa y entonces transmito mi sensación de esa sociedad justa, que es la percepción que yo tengo, así la sociedad no sea justa, ¿no es cierto? Bien. Los mensajes son el relato que se configura de acuerdo a esas capacidades del emisor. Son relatos, miren, que yo construyo siendo emisor, ¿no es cierto? Con las capacidades que tengo para emitir y con el conocimiento que tengo sobre la realidad. Yo estoy insistiendo mucho en el conocimiento, en la percepción de la realidad, porque son justamente lo que me dan la base para yo poder construir los mensajes que voy a construir, ¿no es cierto? Entonces, es el emisor y el conocimiento que tiene de la realidad y las posibilidades físicas y técnicas del perceptor para acceder a esos mensajes. En las capacidades, en las posibilidades físicas y técnicas que tiene el perceptor para acceder a esos mensajes. Por ejemplo, si es que yo voy a emitir un mensaje a través de WhatsApp, ¿no es cierto? Con un teléfono inteligente. Entonces, debo saber a quién le va a llegar. Tengo que tener el número del teléfono de la persona a la que quiero que le llegue. O esa persona tiene que estar incorporada en un grupo al que yo sé que le va a llegar a través de un teléfono ese mensaje. Porque yo no hago un mensaje por WhatsApp para una persona
que pienso que no le va a llegar el mensaje. Hago para la persona que le va a llegar, ¿no es cierto? Y así, en general, si es que hago un mensaje por la radio, estoy haciendo un mensaje para que la gente me escuche. Si es que yo hago un mensaje que lo transmito en la radio a la medianoche, ¿no? Seguramente no va a ser un mensaje para niños. Ese mensaje para niños lo tengo que dar en otra hora, en donde el niño puede estar expuesto a la radio, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo que pensar en las posibilidades físicas y técnicas del perceptor para que pueda acceder a los mensajes que yo les emito. Entonces, eso también es parte de esta fase de percepción que veíamos hace un momento y es parte de la configuración de un mensaje. Otro elemento que tenemos es el referente, ¿no? El referente es este elemento que refleja la situación real a la que se refiere el emisor. Aquí hay una cosa que es importante porque muchas veces nosotros creemos que lo que decimos es importante porque es importante para nosotros, pero a lo mejor no es importante para el resto de personas, ¿no es cierto? Entonces, si es que algo no es importante para mí, tiene una baja referencialidad, ¿no? Es una cosa que la veo de lado. Si es que es algo muy importante para mí, tiene una alta referencialidad. Por ejemplo, si es que yo soy hincha del fútbol y sé que la selección de Ecuador va a jugar con la selección de Bolivia, entonces me preparo y estoy con una alta referencialidad frente a ese hecho porque me interesa, ¿no es cierto? Porque estoy pendiente, me interesa y quiero saber quién ganó, cuál fue el resultado, si va a clasificar mi selección o no, etcétera, etcétera. Entonces, tengo una alta referencialidad. Pero, por ejemplo, para mí, no es tan alta referencialidad un partido de liga barrial que se da en una pequeña ciudad de Bolivia, en donde no conozco yo a los equipos, en donde no tengo ninguna referencialidad. Entonces eso va a tener una baja referencialidad para mí, ¿no es cierto? Acá yo he puesto un par de ejemplos, pero el referente es la realidad a la que se refiere el mensaje. Primero es eso, es la realidad a la que se refiere. Entonces, este referente que refiere una realidad va a medirse en alta o baja intensidad si es que esa realidad es de importancia o no para la gente. Es decir, es la realidad que es percibida gracias al mensaje. Nosotros percibimos esta realidad gracias al mensaje. Alta referencialidad es cuando el contenido del mensaje me importa, está dentro de mis intereses, ¿no? Afecta mi realidad, tiene que ver con mi comunidad, afecta a mi familia, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que yo soy un productor de cacao, ¿no? Entonces, la noticia de que subió el precio del cacao en el mercado internacional es una cosa que sí me interesa porque está afectando a mi realidad, está afectando a mi comunidad, que somos trabajadores de la tierra y producimos cacao, y a mi familia que se va a beneficiar con ese incremento del precio, ¿no es cierto? Pero en otro caso, por ejemplo, es una baja referencialidad cuando el contenido del mensaje no me importa, está fuera de mis intereses, ¿no es cierto? Por ejemplo, refleja una realidad ajena, ¿no? Se refiere a una comunidad desconocida, ¿no? O se refiere a personas o hechos lejanos a mí, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces en los medios de comunicación, por ejemplo, nosotros vemos noticias como que la reina de Inglaterra se compró un vestido nuevo. Eso sale publicado en un periódico a 2 a 3 columnas. Entonces, realmente eso para mí no tiene importancia, entonces tiene una baja referencialidad. En cambio, que la subida del precio del cacao, si yo soy productor del cacao, va a tener una alta referencialidad, ¿no es cierto? Entonces, pensemos este hecho de la referencialidad en el momento en que nosotros estamos emitiendo mensajes, ¿no es cierto? Como comunicadores, nosotros tenemos que dirigirnos a la comunidad con ciertos elementos para llamar su atención, para convencerle, para persuadirle a que haga algo, para invitarle a que haga algo, ¿no es cierto? Entonces, ahí la referencialidad, una alta referencialidad es importante, ¿no? Es muy importante. Sigamos adelante. Ya vamos cerca de terminar. Otro de los elementos es el código, ¿no? Los códigos.
¿Qué son los códigos? A ver, ¿quién me describe lo que son los códigos? ¿Quién quiere participar un poquito? A ver, por ahí quiero ver alguna mano que se levante o alguien que tome la palabra. Los códigos son un elemento súper importante del proceso de comunicación, ¿no es cierto? Es el que puede definir la forma de comunicarnos, ¿no es cierto? Es el que puede darle una alta referencialidad o una baja referencialidad. Por ejemplo, entre una comunidad quichua, si es que el código que yo utilizo es la lengua quichua, o quechua le llaman ustedes, nosotros acá en Ecuador le decimos quichua, si es que esta lengua, si es que yo emito el mensaje en esta lengua, va a haber mayor referencialidad con el público quichua, ¿no es cierto? Con el público que tiene como lengua madre al quichua, o como una lengua de uso común al quichua, ¿no? O al shuara o al aymara, ¿no? Pensemos en la situación que estamos. Entonces, el código es, por un lado, eso. Pero no es lo único que es el código, la lengua, ¿no es cierto? Hay otros códigos que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Y que pueden ser importantes. Por ejemplo, los códigos que pueden estar en nuestra forma de vestir, en la forma como llevamos el cabello. Por ejemplo, ahora los jóvenes, por ejemplo, usan una cresta, pintada el pelo de rojo, ¿no es cierto? Entonces tienen algo que decirnos a través de ese código. Están expresándose de una manera, se visten de una forma, se diferencian los jóvenes, los raperos de los rockeros, de los panqueros, por ejemplo, ¿no es cierto? Por la forma de vestir que tienen, por la música que escuchan, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense, ahí están encerrados una serie de códigos que nos están emitiendo una forma de percibir la realidad, ¿no es cierto? Entonces, el código es el lenguaje con que se comunica el emisor y el perceptor. Fíjense en esto. Es la forma como se comunica el emisor y el perceptor, ¿no? El emisor y el perceptor deben utilizar el mismo código. Esto es fundamental, ¿no es cierto? Porque si yo voy a una comunidad y hablo en chino, nadie me va a entender en el Ecuador o en Bolivia, o quizás muy pocos. Pero en China seguramente me van a entender bastante bien. Pero no es el lugar, ni el Ecuador ni Bolivia, donde yo puedo comunicarme a través de hablar en mandarín, ¿no es cierto? Entonces, el emisor y el perceptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible. Si no estamos usando el mismo código, no nos podemos comunicar porque no nos entendemos. No podemos leer lo que el otro quiere decirnos, ¿no es cierto? Y entonces no vamos a poder comprender lo que el otro quiere decirnos. El código encierra un conjunto de reglas y signos que comparte el emisor y el perceptor. Es decir, es como un ponernos de acuerdo, que a esta mesa le vamos a llamar mesa. A esta tablita con 4 platas le vamos a llamar mesa, ¿no es cierto? Entonces, es un conjunto de reglas y signos que comparte el emisor y el perceptor. Aquí nos estamos poniendo de acuerdo en que esto se va a llamar mesa, en que esto de acá, este aparatito del computador se llama el ratón, el mouse. Entonces, yo sé, cuando le digo pásame el mouse, la otra persona sabe a lo que me estoy refiriendo y me pasa el mouse, ¿no es cierto? Entonces, ese conjunto de reglas y signos hacen que yo comparta el código con la otra persona. Y en este caso, yo como emisor debo usar el mismo código que tiene el perceptor para poder intercambiar ideas, propuestas, diálogos, ¿no es cierto? Sensaciones, porque estamos compartiendo el mismo código. El código también es el conjunto de los signos, símbolos o señales que son objeto de una comunicación. Es decir, todos estos signos, símbolos, señales, lenguajes, son los que son objeto de la comunicación. Entonces, si es que yo, por ejemplo, me visto de tal manera, si yo tengo una pertenencia a una nacionalidad indígena y uso un cierto tipo de vestuario que es propio de esa nacionalidad, entonces estoy expresando mi identidad cultural de nacionalidad indígena a través del uso de ese vestuario, ¿no es cierto?
Si es que yo soy de una cultura juvenil determinada y uso el pelo de tal forma, y uso la ropa de tal otra forma, y uso este tipo de zapatos, entonces estoy expresándome a través de un conjunto de signos, símbolos y señales que me permiten expresarme, comunicarme como yo soy, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante el código. Entonces, es importante, por ejemplo, que yo como comunicador, que no soy joven, que no soy panquero, que no soy rockero, y tengo que comunicarme con ellos, ¿cómo puedo yo emplear los códigos de ellos para poder establecer una línea de comunicación? Y poder establecer mensajes que sean claros entre ellos y yo, o más bien entre yo y ellos, ¿no es cierto? Bien. Pero continuando con los códigos, sabemos que tenemos códigos lingüísticos, que son la forma de hablar, el código escrito, el auditivo, que puede ser natural o artificial, ¿no es cierto? El gestual. Por ejemplo, en la forma de hablar ya hemos hablado de la lengua, ¿no? Aquí nos estamos comunicando en idioma español, ¿no es cierto? En castellano. Nos comunicamos y compartimos un conocimiento común del idioma, entonces podemos compartir este lenguaje y esta conversación. En el código escrito nosotros también podemos tener el alfabeto que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Este alfabeto que describe nuestras 28 letras, ¿no es cierto? Y que nos permite expresarnos a través de esas 28 letras de manera escrita, ¿no es cierto? Entonces, la combinación de esas letras permite que nosotros construyamos mensajes. El auditivo, que puede ser el natural, por ejemplo, cuando nosotros caminamos en la selva y oímos el zumbido de los animales que están en la selva, ¿no es cierto?, mezclados con el viento y con el río, entonces nos está dando un código la selva de cómo, que nos describe dónde estamos, ¿no es cierto? Por eso cuando hacemos programas de radio, por ejemplo, y ponemos un sonidito de grillos, entonces sabemos que estamos en la noche. Entonces ese sonidito de grillos nos ha permitido construir un escenario para saber que estamos en la noche, ¿no es cierto? O, qué sé yo, unas olas del mar para indicarnos que estamos en la playa, ¿no es cierto? O una gran tormenta, una lluvia, para saber que estamos en esa tormenta, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en cómo estos códigos también pueden construir escenarios para que yo me ubique dentro y pueda hacer una lectura más correcta del mensaje que estoy leyendo. Y son artificiales cuando son electrónicos, cuando es la música, cuando es otro tipo de cosas. Son códigos artificiales, pero que expresan también sentimientos, sentires, identidades, ¿no? La gestualidad, ¿no? La gestualidad es muy importante. Por ejemplo, si es que yo hago un gesto de este tipo, puede ser que estoy enojado, ¿no es cierto? Si es que estoy afablemente riendo, pues estoy afablemente riendo. En fin, tenemos un conjunto de códigos que nos permiten expresarnos y comunicarnos de mejor manera. Hay los códigos no lingüísticos, como la señalética, por ejemplo, curve a la derecha, pare, ¿no es cierto?, cede el paso, es decir, una serie de señales que nosotros podemos tener. El color rojo en el semáforo que dice deténgase, el color amarillo que nos dice cuidado y el color verde que nos dice siga, ¿no es cierto? Entonces, son códigos que entendemos y que son convenciones sociales que nos permiten intercambiar mensajes, ¿no? Bien. Otro de los elementos que tenemos son los medios y recursos. Aquí seguramente ustedes van a tener mucho que decir, porque es lo que nosotros utilizamos para la comunicación, ¿cierto? Los medios y recursos son canales por los que se transmite información desde el emisor al perceptor, ¿no? Esto es muy importante. Desde el emisor transmitimos hacia el perceptor, ¿no? En estos canales, ¿no es cierto? ¿Cuáles podrían ser estos canales, ¿no? Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea
para informar y comunicar mensajes en versión textual, es decir, como textos escritos, sonora, como la radio, visual o audiovisual, como la televisión, de manera real o de manera virtual, es decir, todo lo que puede ser el uso del ciberespacio para comunicarnos. Fíjense, por ejemplo, el ejercicio que tenemos ahora. Estamos manteniendo esta clase de este curso a través del Zoom, de este maravilloso invento que la pandemia lo perfeccionó, ¿no es cierto? Y que nos permite reunirnos a 5.000 kilómetros de distancia que más o menos tenemos entre Quito y las ciudades de Bolivia en las que ustedes están. Tenemos 4 o 5.000 kilómetros de distancia. Y en este mismo momento está pasando lo que está pasando y estamos reunidos y yo les estoy hablando y ustedes me están escuchando y ustedes están participando también cuando levantan su mano, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que hay todo una situación con los medios de comunicación que nos permiten esta maravilla virtual o real de reunirnos, de compartir, pero sobre todo de comunicarnos, ¿no es cierto? Entonces, esta comunicación puede ser a través de textos, a través del oído, del sonido, de la imagen, de lo audiovisual, del sonido y lo visual, de manera real o de manera virtual. ¿Qué nos dirían? A ver, escudriñemos un poquito sobre los medios de estos. ¿Cómo sienten ustedes estos medios? ¿Cómo sienten la potencialidad de estos medios? Ahora estamos frente a un mundo digital, ¿no es cierto?, que nos da muchas opciones de comunicación. ¿Cómo ven ustedes estos medios? A ver, hagamos una breve reflexión, porque es importante, ya que ustedes, para comunicar a sus comunidades, en sus lugares de trabajo, van a tener que utilizar estos medios. Entonces yo quisiera saber cómo ustedes están mirando estos medios, cómo los miran. ¿Qué medios usan ustedes en su trabajo, por ejemplo? Pongámonos en una situación. Cuéntenos un ejemplo, cualquiera de ustedes, de su trabajo, de cómo utilizó un medio de comunicación con éxito. A ver, hagamos ese ejercicio en este momento. A ver, Karen, por favor. Y luego Verónica. Está bien, gracias. Bueno, los medios de comunicación digitales hoy en día son, wow, una maravilla realmente. En mi experiencia, yo soy ingeniera de sistemas, entonces a un principio y andaba con esta idea de poderlo implementar, pero muchos me decían no, no es factible, no hay recursos y demás. Pero con la pandemia, con cuestiones de coronavirus, se ha vuelto más factible y realmente ha hecho de que las personas que tenían un pensamiento cuadrado realmente vengan a esta parte, o sea, sea más aceptable y hay una mejor comunicación, una mejor fluidez en cuanto a intercambio de ideas, de información, porque todos ya usamos, ya, por sin ir lejos, el WhatsApp ya usan todos, una videollamada, un Meet, un Zoom y demás. Entonces, esas herramientas son realmente importantes, ¿no? Y gracias a esto se ha habilitado lo que es derechos humanos online. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que tener acceso a Internet es un derecho, porque tanto tienes tus derechos en la vida real, aquí como persona, pero en el mundo digital también tienes tus derechos. Entonces, aquí ya es un papel de jugársela, una doble vida, por así decirlo, ¿no? Una vida paralela en el área de la cibernética y en el mundo real. Entonces, estas herramientas han sido de gran utilidad y estoy feliz porque ya pues es aceptado por todos. Antes que tenían mente cuadrada, ahora ya aceptan. Ya dicen, ya, por un Meet, por un Zoom. Es más, ya ni siquiera quieren presenciales, quieren ya todo digital, ¿verdad? Entonces, es una alegría. Yo en lo personal me siento muy feliz porque las personas ya andan con ese chip, ya no son tan cuadrados. Y estas herramientas realmente rompen barreras y límites y distancias. Por ejemplo, tú estás en Ecuador, si no me equivoco, ¿verdad? Y aquí yo estoy en La Paz, estoy en el Alto y tenemos una reunión a nivel nacional, o sea,
¿No Ya. tienes auriculares? Estás con el micrófono abierto. Es a Bien. nivel internacional. Nancy, ¿tienes el micrófono abierto? Vamos a ver. Ya. Verónica, dinos, por favor. Muchas gracias, Karen. Verónica, danos tu visión. Y ojalá que podamos ver si es que nos cuentan algún ejemplo de trabajo que están haciendo utilizando un medio. Adelante, Verónica. Bien. Yo, por ejemplo, trabajo en una radio acá en Coroico, en una provincia del departamento de La Paz. Y bueno, obviamente nos hemos tenido que modernizar, vamos a decirlo. Incluso hay programas de la radio que salen vía Facebook Live, ¿no? En un trabajo paralelo que tenía a inicios de este año y el año pasado, he sido docente de una unidad educativa, de un colegio aquí en Coroico, y debido a la pandemia hemos tenido todos que empezar a usar el Zoom. Yo daba clases también vía Zoom, he tenido que aprender como todos, hemos tenido que aprender tropezándonos, cometiendo errores, etcétera, ¿no? Hasta ahora incluso es un poquito dificultoso para mí utilizar demás cosas, ¿no? Pero incluso las reuniones con los papás para decir el seguimiento académico que se tenía que hacer con los estudiantes para que los papás vean cómo estaban los estudiantes vía virtual, se tenía que hacer mediante las plataformas de Zoom, de Meet, ¿no? Pero también he podido percibir por el trabajo que tengo en la radio, muchos me decían, yo ya no veo televisión, ya no quiero ver televisión. En toda la época de la pandemia, desde la primera hasta la tercera ola, muchas personas me decían, ya no veo televisión porque todo es COVID, se ha muerto esto y el otro, cosas realmente que a uno lo dejaban más preocupado, ¿no? Más perturbado, vamos a decir, la gente ya con más miedo, etcétera, ¿no? Entonces, esa también ha sido otra de las cosas que a mí como comunicadora me ha dejado pensando, ¿no? Hasta dónde nosotros hacemos, o bueno, hasta dónde la información realmente la gente la quiere asimilar. Así es. Muy interesante, fíjense, esta posibilidad que tenemos de mezclar los medios, ¿no es cierto? Mezclar el uso de los medios. La compañera trabaja en radio, pero eso motiva que se tenga un Zoom, una reunión, que se transmita a lo mejor por la radio la misma reunión del Zoom, por ejemplo. Son cosas que se están dando en estos momentos y que nos van dando posibilidades de mejorar la comunicación. Carla, no, primero Ruth, por favor. Ruth y luego Carla, porque Sergio bajó la mano, no sé si es que se arrepintió de hablar, pero bueno, ya le damos chance luego. Adelante, Ruth. Bueno, comentarles que según la experiencia que yo he tenido dentro de mi trabajo y el uso de estas redes sociales, tecnología, no solamente, bueno, sí se utilizaba desde antes de la pandemia, pero ha tenido mayor efecto durante la pandemia por el tema de llegar a la población, ¿no? Llegar por ejemplo, capacitaciones virtualmente, ya no ha sido tanto cerrado a un grupo determinado que asistía al evento, sino que pues, ha podido transmitir mediante las páginas de Facebook y llegar a más población, y esa población ha tenido la oportunidad, digamos, de cualquier momento ingresar a ese link y volver a ver la capacitación. Eso ha sido uno de los puntos favorables que tenemos dentro de nuestro trabajo como comunicadores en el tema de realizar estas capacitaciones constantes, ¿no? A la población, a los mismos a un determinado grupo de personas, ¿no? Segundo, mi experiencia en el trabajo, utilizando las redes sociales, hemos podido hacer programas, por ejemplo, diálogos judiciales que sale a nivel nacional, sin la necesidad de tener ese medio de comunicación, ese canal pues exigía un costo, ¿no? Un costo por hora.
Entonces sí, con las redes sociales hemos podido, incluso con el mismo WhatsApp, porque el mismo link se comparte en los WhatsApp, entonces se llega con estos programas, ya sea de radio, ya sea de un programa grabado en video, entonces sí se llega a la población y eso es lo que hemos nosotros realizamos, ¿no? Al diario de nuestro trabajo, que ha sido muy aceptado por la población. Bueno, en mi caso, por el mundo litigante, abogados, estudiantes de derecho, en la misma sociedad que tiene procesos, ¿no? En el ámbito judicial. Entonces, sí, informarles sobre los servicios, sobre sus derechos, sobre cómo son los procedimientos, qué pasos a seguir según el determinado proceso que se llevan en el tema de justicia y acceso a la justicia, ha ayudado mucho para manejar esa imagen institucional, que es lo que hacemos en esta parte los comunicadores sociales, ¿no? Correcto. Mire qué importante es porque en este caso, fíjese, estamos hablando de un derecho tan fundamental de las personas, ¿no es cierto? Que es el derecho al acceso a la justicia, ¿no? Y entonces vemos que a través de un mecanismo sencillo de comunicación, a través del uso del WhatsApp o del Zoom o de mecanismos de este tipo de canales, estamos posibilitando el conocimiento de la gente sobre una realidad y la posibilidad de que se ejerza de mejor forma, por lo menos el reclamo del derecho, ¿no? Porque tenemos conocimiento del derecho, porque hemos accedido a contarles sobre ese derecho a través de estos mecanismos. Entonces, miren, ahí está una gran importancia, la intencionalidad que nosotros tenemos con los medios, ¿no es cierto?, en el proceso de comunicación. Adelante, Carla, para seguir con la conversación. Gracias. Bueno, buenas noches. En el caso mío, yo trabajo actualmente en el Banco de Sangre de aquí de la ciudad de La Paz. Entonces, previamente a lo que era la pandemia, nosotros hacíamos la difusión de mensajes típico de boca a boca o si no también con panfletos, volantes, es decir, material impreso. Luego con la llegada de la pandemia, hemos tenido que cambiar este tipo de difusión, es decir, utilizar las redes sociales, tanto Facebook, Instagram e incluso ahora las nuevas plataformas, por ejemplo, de TikTok, haciendo videos interactivos, algunas imágenes, historias, donde atraigan la atención de esa población que es actualmente la más joven y también realizar lo que son las reuniones en Zoom o por Google Meet con algunas empresas que están interesadas en realizar campañas, también de formar parte de esto de difusión de información. Entonces, esos son los nuevos medios que nosotros hemos ido emigrando para que esta información siga llegando a más gente y obviamente no pare ese proceso de comunicar este trabajo que nosotros realizamos para que así la población en algún momento llegara a necesitar lo que son unidades de sangre, no esté desinformada, sino que de alguna u otra forma ellos tengan conocimiento del proceso o cómo hacer una donación y demás. Entonces, hemos optado ya por las redes sociales. Qué interesante lo que nos mencionas. Mira, aquí nos pones frente a una situación que es de la realidad, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ahora el hacer uso de estos canales determina que una comunicación masiva sea mucho más barata y accesible que lo que ocurría antes, ¿no es cierto? Entonces, una campaña, por ejemplo, para donación de sangre, puede convertirse en un hecho mucho más factible porque nos va a bajar el costo por el uso de estos medios y nos va a dar una posibilidad de impacto mucho más grande por la difusión que ya tienen estos medios. Y entonces se nos han cambiado las reglas del juego. Porque antes, por ejemplo, para una campaña de donación de sangre teníamos que contar con la televisión, como tú nos decías, o repartir las hojas volantes o hacer esto, que implicaba una movilización diferente y un costo mucho más elevado. En este tipo de campañas, nosotros ahora con los medios digitales podemos tener unos costos mucho más baratos porque además somos nosotros mismos quienes manejamos los medios. Estos medios digitales son manejados por nosotros mismos.
Entonces nos dan una diferencia sustancial. Vamos a seguir ahora sí con Sergio, por favor. Sergio, ¿no? Sí, Ya. permiso. Que decía, bueno, pucha, tampoco es como que tiene un gran alcance, digamos, ¿no? Todo está determinado un poco porque la gente sepa manejar los equipos y sepa, de alguna manera, se necesita ciertas competencias para manejar ellos, ¿no? Por ejemplo, la gente mayor mm, tenían dificultades para integrarse, digamos, a las redes. Por ejemplo, aquí en la pandemia hemos abierto un grupo de WhatsApp y la participación era más de gente joven y la gente mayor le delegaba a la gente joven poder comunicarse a través del grupo. Y poco a poco la gente mayor ha preferido después hacerlo personalmente, digamos, ¿no? Creo que se necesita, de hecho hemos hecho como unos pequeños tallercitos para que manejen sus celulares, digamos, con nuestra OTB, digamos. Entonces creo que tampoco es como que la no sé si es la panacea, la palabra, no lo soluciona todo, ¿no? Se necesita como también competencias digitales, digamos, para eso. Sí, es muy importante lo que tú dices porque además no solamente es que necesitamos un canal para la comunicación, sino que necesitamos entender un proceso, ¿no es cierto? Mira, lo que tú has dicho es fundamental. El hecho de que las personas mayores, por ejemplo, adultas mayores, tienen cierta reticencia al uso de las nuevas tecnologías o de las tecnologías de la comunicación ahora, ¿no es cierto? Es lógico porque no estaban acostumbrados, porque muchas veces no saben leer bien, porque hay un montón de obstáculos que se interponen frente a eso. Pero además puede ser que el WhatsApp se va acomodando a ese grupo, por ejemplo. Mejor que el TikTok, porque el TikTok está definitivamente dedicado a otros fines y a otros públicos, ¿no es cierto? Pero en el nicho del WhatsApp, las personas de la tercera edad pueden tener una participación y puede ser un canal que es adecuado para llegar a esa población. Entonces, con el conocimiento de los escenarios, tanto de la formación económica y social como de la vida cotidiana, nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo usar el WhatsApp cuando nos queremos dirigir a personas de la tercera edad. Entonces, eso ya nos da una posibilidad, ¿no es cierto? Igual que decimos, con los jóvenes usemos el TikTok. No como que fuera el 2 más 2, sino que hay una pertenencia de las características de estos medios que son favorables para estos grupos, ¿no es cierto? Y que en la práctica encontramos que los estudios dicen los jóvenes están usando mucho más esto. Por ejemplo, hace unos años los jóvenes empezaron a usar el Facebook. Después los jóvenes ya no usaban el Facebook. El Facebook se quedó más para personas más grandes, ¿no es cierto? Y empezaron a usar el Instagram, ¿no? Ahora están dejando el Instagram por el TikTok, ¿no es cierto? Y el Facebook va perdiendo fuerza en muchos sectores, a pesar de que se mantiene en otros nichos importantemente, ¿no es cierto? Pero entonces eso es lo que nosotros como comunicadores tenemos que desentrañar de nuestros escenarios y saber cuáles son los canales que vamos a utilizar. Por favor, Marcela, tienes la palabra. Buenas noches. Sí, bueno, hemos visto todo el proceso de los pros en realidad, pero creo que hay contras también, ¿no es cierto? En el uso sobre todo de las redes sociales y demás, porque creo que hay una especie de sobreinformación o infotoxicación, o sea, hay información que no está verificada, que no es fidedigna. Lo mismo pasa en el WhatsApp, a veces mandan y reenvían información que a veces no es real. Entonces, obviamente hay gente que la cree, ¿no es cierto? Que incluso, no sé, en época de pandemia, se reenviaban información de qué se debería hacer, algunos incluso han tomado medicamentos, se han sobremedicado, se han automedicado. Entonces, creo que
no hay una especie de retroalimentación en esto, o sea, uno solo recibe la información, no la verifica, y además, o sea, la sigue compartiendo, la sigue regando, y bueno, creo que ese es un contra en todo este proceso, porque Sí. tampoco hay un proceso de retroalimentación, ¿no es cierto? O sea, uno no interactúa con el receptor siendo emisor o siendo receptor con el emisor, ¿no es cierto? Y no se verifica este tipo de información. Ya, de acuerdo, yo comparto lo que tú dices, pero de todas maneras sí quisiera agregar algo más, y es en el sentido de que, por ejemplo, cierto es que no se verifica muchas cosas de la información, y está el tema de las fake news, por ejemplo, que nos están causando problema, que nos están causando dificultades porque distorsionan la realidad. Pero hay que aceptar otro tema, que los medios tradicionalmente han hecho un ejercicio de poder que han distorsionado la realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Ecuador, hace 2 años, hubo una gran protesta popular, ¿no es cierto? Grandes protestas populares. Mientras la gente protestaba en la calle por la situación económica, por el mal gobierno, etcétera, etcétera, los medios de comunicación transmitían dibujos animados, transmitían telenovelas y no contaban la realidad. Entonces, esa también es una forma de ignorar la realidad, es una forma de manipular la realidad, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, las redes permiten, sobre todo porque no somos comunicadores profesionales los que estamos manejando las redes siempre, ¿no es cierto? Es cualquier ciudadano, lo que le hace más democrática a la red, pero puede caer en estas cosas que son un problema, en el hecho, a partir del hecho de que pueden filtrar información falsa, de que pueden utilizar con fines poco aconsejables, por ejemplo, la difusión de medicinas y estas cosas que pueden llevar a otro tipo de fines. Entonces, hay que pensar que estos nuevos medios tienen esos defectos también, pero que son defectos que han tenido los medios tradicionales también, ¿no es cierto? No han estado exentos los medios tradicionales de esa manipulación de las mentiras o de las verdades incompletas que se dicen en los medios y que generan reacción y que generan posicionamiento en las personas. Gustavo, por favor, tú tienes la palabra. Gustavo Bueno, Arias. buenas noches, buenas noches. Sí, quería comentar esto de las redes y la importancia en nuestro trabajo. Concuerdo con lo que manifestó hace un momento nuestro colega, que nos decía que debemos hacer una selección de cómo encarar nuestros contenidos, y esto obviamente tiene que ver con que nosotros tenemos que tener una estrategia para gestionar nuestras redes sociales, y tiene que ser una estrategia dividida en dos partes, no separada, pero sí dividida, que tiene que ver con lo que vamos a gestionar a nivel institucional, con lo que es la comunicación institucional, y lo que vamos a gestionar a través de nuestras redes, que tiene que ver con comunicación para el desarrollo, el hecho de empoderar a las personas en lo que nosotros estamos queriendo transmitirle a través de nuestros mensajes, nuestra codificación. Entonces creo que es importante reconocer estos aspectos de que no podemos encarar un trabajo en las redes sociales sin antes planificar lo que nosotros vamos a hacer, tener una pequeña estrategia, un pequeño punto de partida, una pequeña línea base, evaluando, sectorializando a quiénes nos vamos a dirigir, con qué fin nos vamos a dirigir y a través de qué canales nos vamos a dirigir. Le pongo un ejemplo en este momento dentro de lo que es el proyecto en el que yo estoy trabajando en Cáritas, que es el manejo integral de la cuenca del río Coroico. Tenemos justamente esta división de a quiénes nos estamos dirigiendo y por qué canales. Ha sido mucho más fácil, por ejemplo, dirigirnos a nuestros productores, a nuestros beneficiarios directos a través del WhatsApp y del Facebook en ciertos casos, haciendo una sectorialización. Definitivamente con las autoridades estamos trabajando a través del WhatsApp y estamos trabajando con el Twitter, dando a conocer
los alcances del proyecto y las acciones que estamos realizando. Por ejemplo, el Twitter no sería una buena opción para trabajarlo en el área rural. Hemos hecho un pequeño levantamiento en línea base y obviamente encontramos que, como decía el compañero, la gente mayor no tiene Twitter, con dificultad tiene Facebook, pero sí se maneja más en WhatsApp. Entonces creo que depende mucho también de cómo nosotros investiguemos antes y gestionemos nuestras redes sociales para ir enfocando nuestro trabajo. Exacto. Tenemos una escuela de comunicadores ahora que estamos implementando, por ejemplo, que queremos formar una red de comunicadores de la cuenca del río Coroico para que podamos transmitir la información entre los municipios que conforman esta cuenca y sea mucho más fácil, por ejemplo, el tema de gestión de riesgos de desastres, el tema informativo en cuanto a manejo de residuos sólidos, minería, etcétera. Sí está costando que los compañeros empiecen a implementar, pero es una estrategia que va a servir para esa difusión de mensajes que se va a amplificar llegando a nuestros beneficiarios y en realidad a toda la población de la cuenca. Entonces, creo que depende mucho de la gestión que nosotros hagamos. Las nuevas tecnologías están dentro de esta cuarta generación de derechos humanos a las que todos deberíamos tener el acceso. No lo es por el momento, pero sí deberíamos buscar esto. Y también concuerdo con la compañera que dice que tenemos que tener mucho cuidado con este tema de las redes sociales y la información que se genera, ¿no? Porque nosotros vemos una información y ponemos compartir y nos parece o nos ha llegado a lastimar sensiblemente nuestros sentimientos o son ofensas o es algo. Y creo que hay que empezar a discernir, ¿no? Qué tipo de información y qué vas a plasmar dentro de tus contenidos hacia el público que tú persigues. Gracias. Gracias a ti. Mira, muy importante lo que tú nos compartes, porque evidentemente deja a la vista la necesidad que tenemos nosotros de hacer una planificación de la comunicación. Saber con qué recursos contamos, cuáles son los recursos ideales en esta situación o en esta otra, ¿no es cierto? Y cómo complementar unas cosas con otras. Por ejemplo, la escuela de comunicadores a lo largo del río es tan importante, ¿no? Para poder llevar adelante esto, porque te va a permitir manejar los mismos códigos de esa comunidad, te va a permitir acercarte más y conocer cuáles son las rutinas para el uso de los medios y qué medios están utilizando, por ejemplo. Entonces, estos elementos se van sumando para que nosotros tengamos claridad en el trabajo que tenemos que hacer. Y entonces eso es fundamental. Con todos los problemas que puede tener el uso de redes sociales, el tema de las fake news, por ejemplo, el tema de la información falsa, no contrastada, etcétera, etcétera, que es un tema que los comunicadores profesionales tenemos que asumirlo con toda la responsabilidad, ¿no es cierto? Pero ya tenemos posibilidades de caminar sobre seguro en muchas cosas en este tipo de campañas. Sigamos adelante porque el tiempo ya se nos viene encima y tenemos que terminar esto. Carol, por favor. Sí, quería, bueno, también dar a conocer, ¿no? Con el tema de los medios tradicionales, bueno, he estado haciendo algunas revisiones de bibliografía. Por ejemplo, el primero ha sido el periódico, ¿no? Luego la radio y la televisión, y llega un momento que el periódico llega a estar obsoleto. La gente ya no compraba tanto periódico al ver que la información o todo llegaba así rápidamente a través de la radio y la televisión. ¿No ve? El micrero que así escuchaba, el que maneja el micro o los conductores de transporte público escuchaban la radio y estaban informados. Uno mientras estaba cocinando o estaba almorzando, escuchaba la tele, la radio y ya estaban informados. Y como que estaban quedando obsoletos. Pero con esto de las nuevas tecnologías, las redes sociales, y algún momento quise hacer un análisis y le pregunto al compañero periodista del periódico y le digo, pensando que les había afectado mucho más, y me dice, no, nos ha abierto puertas. ¿Por qué? Porque ahora son periódicos digitales que tienen, ya no necesitan, o sea, que sí tienen que vender sus tirajes, tienen que vender, pero tienen otro público a través de las redes sociales.
Entonces, y ya ganaban una publicidad a través por el tema de cuánto les veían por la publicidad, porque por los por la audiencia que tenían a través de las redes sociales. Entonces, los medios de comunicación, las redes sociales se han vuelto, o sea, un canal o una herramienta, ¿cómo le puedo decir? Han abordado, han utilizado de buena forma, inclusive para los medios tradicionales, que ha sido eso de las redes sociales. Ahora usted ya no solo le escucha la radio en el aparato que tenemos, ¿no? Sino que a través de estos dispositivos ya podemos escuchar las radios, ver los canales, ver lo que está sucediendo. O sea, ha sido una oportunidad también para los medios tradicionales y no ha sido una competencia como entre ellos estaba apareciendo, que aparecía el periódico y la competencia de la radio, la información más eficaz, más momentánea, el televisor que ya podías ver, o sea, más bien, obviamente en algunas cosas, por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo soy comunicadora, tengo que trabajar al día, buscar información, conocer la información para armar una nota. ¿Cuánto tiempo me ha tomado para mandar una nota de 1 minuto? Y viene una de estas personas que hace TikTok o hace sus transmisiones en vivo. Si yo pongo el noticiero, lo pongo en la red social, apenas estoy llegando a 20, 25 con el noticiero que 3 equipos o 4 equipos estamos armando, y estas personas con solo cocinar o solo ver o solo hablando y vemos lo que están comiendo tienen hasta 4,000 seguidores, 5,000 y no, y otros tienen muchísimo más, o sea, hay también, ¿no? Estas cosas que uno dice, pucha, ¿para qué he estudiado tanto? ¿Y para qué trabajo tanto si si estas personas con esto ya han llegado? Pero realmente ha abierto muchas Así es. puertas y muchas oportunidades. Importante la reflexión, muchas gracias. Quizás vamos a coincidir en que en nuestras sociedades estos canales son esenciales para el establecimiento y desarrollo de todo proceso de interacción humana. Lo que se trata es de que estos canales estén al servicio de la interacción humana con un propósito positivo para la sociedad. Ahí está el detalle, ¿no es cierto? Es decir, que el Facebook, el TikTok, que el periódico, la radio, puedan ser canales que usamos para mejorar la condición humana. Ese es, en definitiva, el mensaje que deberíamos tener. Y por eso nosotros debemos conocer con detalle los medios de comunicación. Voy a seguir un poquito adelante para ya cerrar este tema porque se nos viene el tiempo encima. Simplemente repasar esto, ¿no es cierto? Estos medios y recursos son la voz humana, la escritura, la gestualidad, la señalética, fíjense, sin instrumentos técnicos acá. Tenemos el correo, el telégrafo, el teléfono, los periódicos, las revistas, la radio, la televisión, el computador. Casi esto va a la par con las revoluciones industriales, ¿no es cierto? La primera revolución industrial cuando tenemos las máquinas de vapor y luego el correo, el telégrafo, esto cuando tenemos la electricidad y luego la otra, ya estamos por la quinta revolución industrial cuando tenemos el ciberespacio como escenario de esa revolución industrial, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos el internet, el correo electrónico, las redes sociales, la transmisión de datos, el ciberespacio, etcétera, etcétera. Entonces estamos en una situación de un gran conglomerado de medios y canales que nos pueden hacer posible comunicarnos. Y el ojo que tenemos que ponerle nosotros es en la posibilidad de comunicarnos. Exactamente. Bueno, esto de la fase de percepción, miren, yo no le he llamado nunca a esto, cuando hablo de la persona que recibe los mensajes, no lo entiendo como un receptor, sino como un perceptor. Porque al igual que el emisor, el perceptor está en situación, tiene una situación determinada, es activo, ocupa un lugar en las relaciones sociales de producción y tiene una pertenencia de clase también, ¿no es cierto? Este perceptor. Es decir, al igual que el emisor, él es un perceptor. Y aquí se cierra esta fase que empezó en la emisión, se cierra en la percepción, ¿no es cierto? Y es cuando el mensaje se ha puesto en valor, cuando los canales han funcionado, cuando los códigos han intervenido y cuando los referentes se han puesto de manifiesto, entonces tenemos al perceptor y al receptor, perdón, y al emisor frente a frente en este proceso de comunicación, ¿no es cierto?
El perceptor es una persona en situación que tiene intereses políticos, económicos, ideológicos y culturales, al igual que el emisor, ¿no es cierto? Entonces, tiene una lectura de la realidad. Recibe y procesa los mensajes de acuerdo a sus capacidades de lectura y comprensión de la realidad. Asume una actitud frente al contenido de esos mensajes. No es que yo recibo este mensaje y hago lo que el mensaje me dice, sino que ya tengo una capacidad de interpretar ese mensaje, de reaccionar frente a ese mensaje, de rechazarlo o de aceptarlo, de hacerlo caso o de no hacerlo caso, ¿no es cierto? Y entonces ya es una cosa distinta cuando la comunicación funciona. Está en capacidad de responder a estos mensajes. O sea, el perceptor ya puede responder a los mensajes y eso nos pone en una dimensión totalmente distinta. Discrimina los medios y recursos que va a emplear al igual que lo hace el emisor, ¿no? Este último elemento que les propongo yo que veamos rápidamente es el de la organización social. Este esquema del proceso de comunicación es un esquema que hace algunos años nos proponía básicamente Daniel Prieto Castillo, este comunicador, colega argentino, con el que yo tuve la oportunidad, la suerte de trabajar algunos años en CIESPAL, cuando desarrollaba estas teorías, estas percepciones, esta visión de la teoría de la comunicación, ¿no es cierto? Y entonces discutíamos mucho con él el tema de la organización social como un elemento del proceso de comunicación. Entonces, después de muchas discusiones, llegamos pues a la conclusión de que la organización era un escenario más que puede estar muy vinculado a lo que es la formación económica y social, pero también a la vida cotidiana, ¿no es cierto? Porque en el seno de una organización se genera comunicación, ¿no? Es fuente de información, una organización es fuente de información, produce movilización social, entonces se convierte en fuente de información. Es emisor, la organización en sí mismo es un emisor, pero también es un perceptor, percibe la información de lo que pasa en torno a esta organización. Es un canal, la organización en sí mismo es un canal para comunicar, ¿no es cierto? Es protagonista del proceso de comunicación, del hecho comunicativo, es protagonista, pero sobre todo la organización es poder, ¿no es cierto? Es lo que le da poder a la gente para poder actuar frente a la realidad y para poder, sobre todo, transformarla. Porque cuando estamos frente a la realidad, no es que estamos frente a una realidad que está construida en piedra. No, la realidad no está construida en piedra. La realidad cambia todos los días, ¿no es cierto? La realidad se modifica de acuerdo a cómo nosotros orientamos su modificación también. Y entonces la organización social, la organización de las personas, construye un poder que puede cambiar esa realidad. Y cuando estamos hablando de la realidad local, la organización es la que mejores opciones tiene de cambiar la realidad. La organización es la que mejores opciones tiene de confrontar al poder constituido. La organización social es la que mejores posibilidades tiene de debatir lo que puede convenir más a la comunidad, a la generalidad de las personas. Esa organización, si representa esa generalidad de personas, entonces está representando una posibilidad de futuro para esas personas. Sin duda, requiere generar comunicación de adentro hacia afuera y también de afuera hacia adentro. Es decir, tiene que haber flujos diversos de comunicación en una organización social. Y la organización social es la base, entonces, como decíamos, de la transformación social. Ese es el esquema que les quería yo presentar. No sé si es que alguien quiere hacer algún comentario. Estamos un poco cerca de la hora ya para terminar, pero encantado de escuchar un comentario adicional de ustedes. Bien, si es que no lo hay, no importa. Yo les agradezco muchísimo. Hemos podido, espero que hayamos podido comprender
esta propuesta del proceso de comunicación. Entonces, muchas gracias por la atención, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por esa participación que ha sido nutrida y que nos ha llevado a tener una bonita conversación.